Bueno, buenas tardes para todos. Hoy, como les prometí, les voy a dejar esta clase grabada, que en realidad es una clase integradora de las 4 unidades de la materia psicología evolutiva. La idea de esta clase es que ustedes tengan una guía de estudio que les permita ir orientándose un poco más con los materiales de estudio, y que puedan ir viendo cuáles son esos conceptos fundamentales para que ustedes hagan hincapié en esos conceptos. Eh, Al final de la clase, lo que van a tener es la exposición de un caso clínico que va a estar narrado en torno a las 4 unidades. Es decir, qué es lo que ustedes van a tener que hacer en el final, ya que el final se va a basar justamente en un caso clínico, obviamente que va a ser diferente al que estamos viendo, y cada uno va a tener un caso clínico distinto, y lo van a tener que pensar en función de las 4 unidades. Es decir, van a tener como unas preguntas orientadoras. Yo después les voy a dejar además en el aula una guía de cómo estructurar un caso clínico, ¿sí? Con la mirada de la psicología evolutiva, y van a tener 4 casos para practicar, para ensayar, para ir resolviendo. Y en la próxima clase sincrónica, que si no me equivoco es el 27, pues tenemos un feriado la semana que viene, vamos a debatir sobre ese trabajo que ustedes estuvieron realizando. Bien, empecemos pensando eh, acerca de esto de los fundamentos para poder comprender, ¿sí? Por qué es importante para el AT la psicología evolutiva. Y entendamos fundamentalmente que con la psicología evolutiva o en la psicología evolutiva lo que hacemos es desvelar esa dinámica de los cimientos a lo largo de la vida. Entonces, comprenderán que el ser humano es un proyecto en constante construcción, ¿sí? Es una entidad que es dinámica, que se transforma y se redefine continuamente a lo largo de la existencia. Entonces, no es una realidad que es estática o que es predeterminada, sino que está moderado, ¿sí? Y moldeado por esa interacción, ¿sí? Que es incesante entre lo biológico, lo psicológico y lo social. Acuérdense que lo biológico se va a referir a nuestra herencia genética, a la maduración cerebral y a la maduración corporal, y a todos los procesos fisiológicos que van a influir en nuestro comportamiento y en nuestro desarrollo. Lo psicológico va a abarcar nuestros procesos cognitivos, el pensamiento, la memoria, la atención, el lenguaje, ¿sí? Nuestras emociones, la motivación, la personalidad, la identidad. Y lo social va a incluir ese entorno cultural, las relaciones familiares, la comunidad, las instituciones educativas y laborales. Va a incluir también lo que son los valores, las normas que nos rodean. Y tengamos en cuenta que esta interacción, que si bien es compleja y recíproca, se va a dar desde la concepción hasta la vejez, ¿sí? En la práctica de ustedes se van a encontrar con personas en diferentes momentos de sus trayectorias vitales, ¿sí? Entonces, el camino individual y único que cada persona recorre a lo largo de su vida va a estar marcado por experiencias, por desafíos, por logros, por transiciones particulares. Por ejemplo, un niño va a tener ciertos desafíos en el desarrollo y un adolescente va a estar atravesando, por ejemplo, una crisis de identidad. Y un adulto va a atravesar una transición, ¿sí? O una persona mayor va a estar enfrentando los desafíos del envejecimiento. Entonces, la psicología evolutiva, ¿qué va a hacer? Les va a brindar a ustedes ese marco, ¿sí? De comprensión para cada uno de los escenarios que les toque transitar. Entonces, ¿por qué es fundamental esta comprensión de la psicología evolutiva para ustedes como AT? Primero porque les va a dar una mirada que es contextualizada, ¿sí? Es decir,
esa capacidad de poder entender una conducta, de poder entender una emoción o una situación, pero no de forma aislada, ¿no? Sino dentro de un marco más amplio que tiene que ver con el momento vital que está atravesando esa persona, ¿sí? Y con la historia personal y con el entorno sociocultural del individuo. Y esto significa entender que cada conducta, cada emoción o cada desafío va a estar inserto en un momento evolutivo específico, ¿sí? Es decir, esa etapa particular del desarrollo, ya sea de la infancia, de la adolescencia, de la adultez, de la vejez, ¿sí? En la que se encuentra una persona con sus características, con sus tareas y con sus desafíos propios del individuo. Entonces no es lo mismo una rabieta a los 3 años que a los 13, ¿sí? Ni una crisis de identidad a los 20 que a a los 60. ¿M? Por otro lado, les va a permitir la identificación de necesidades, es decir, ese proceso de poder reconocer y comprender las características, los deseos o los requisitos fundamentales que una persona experimenta en un momento dado de su desarrollo, lo cual es esencial para poder ofrecer un acompañamiento pertinente y un acompañamiento eficaz. Entonces van a poder con todo esto reconocer las necesidades inherentes a cada etapa del desarrollo y de esto les va a permitir diseñar intervenciones pertinentes y sensibles a la edad y al contexto de su acompañado. Además, todo esto lo que les va a facilitar es el fomento de la autonomía y del bienestar específico, ¿sí? Entonces, ustedes van a poder comprender esos hitos del desarrollo, es decir, van a entender esos logros o esas habilidades clave que la mayoría de los niños, de los adolescentes, alcanzan en ciertas edades, ¿sí? Indicando un progreso típico en áreas como el lenguaje, la motricidad, la cognición o lo social. Y también van a comprender las tareas evolutivas, es decir, esos desafíos o esos aprendizajes específicos que son esperables y que son necesarios superar en cada etapa de la vida para un desarrollo saludable y para una adaptación que sea exitosa a la sociedad. En cada etapa. Y esto va a estar orientando el acompañamiento que ustedes pueden hacer para poder potenciar las capacidades que están emergiendo o que se vieron estancadas. Entonces, también les va a permitir promover el respeto por la subjetividad, ¿sí? Esa valoración de la experiencia interna que es única, de la historia personal, de esa forma particular en que cada individuo construye su significado y su identidad. Y esto permite reconocer que no hay dos trayectorias vitales idénticas. Y finalmente, esta materia les brinda herramientas para lo que es la prevención y la detección temprana, porque una sólida base evolutiva lo que les permite a ustedes es identificar esos desvíos o esos estancamientos, ¿sí? Es decir, les va a permitir ver a ustedes esos patrones de desarrollo que se alejan significativamente de lo esperable para una edad o para una etapa, o la interrupción de ese progreso normal de habilidades y de capacidades en el desarrollo típico. Y esto facilita una derivación oportuna, por ejemplo, ¿no? En ese proceso de poder referir a una persona, a otro profesional o a otro servicio que esté más especializado cuando esa situación excede el alcance o la competencia del acompañante terapéutico. Y de esta manera lo que estamos haciendo es poder garantizar una atención más adecuada y más especializada y la intervención temprana en coordinación con un equipo de profesionales. Entonces, la idea de esta clase integradora es que no solo se consoliden, digamos, conocimientos teóricos, sino que hayan podido interiorizar cómo aplicar
de manera directa la psicología evolutiva en lo que es la práctica cotidiana. Vamos entonces a hacer un recorrido por las cuatro unidades que fuimos viendo. Vamos a ir revisando los puntos claves de cada unidad. De la unidad uno, los fundamentos y la perspectiva histórica. Después vamos a pasar a la unidad 2 que tenía que ver con las principales teorías del desarrollo, incluyendo la primera infancia. Después vamos a seguir con la unidad 3 que tiene que ver con las etapas del ciclo vital, centrados en la infancia y en la adolescencia, y vamos a terminar con la unidad 4, que tiene que ver con el desarrollo más allá de la infancia y la adolescencia, que abarcan la adultez y la vejez. Vamos a arrancar entonces con la unidad 1 que tiene que ver en esta primera diapositiva de la unidad con el objeto de estudio de la psicología evolutiva, va. Eh, y recordemos que ese objeto de estudio tiene que ver con el cambio psicológico, ¿sí? Es decir, con esas transformaciones que van a ocurrir en los procesos mentales, en los procesos emocionales, en los procesos conductuales y relacionales de una persona a lo largo de la vida, ¿sí? En los seres humanos a lo largo de todo el ciclo vital. ¿M? Es decir, de ese periodo completo de la vida de un individuo, desde la concepción o desde la fecundación hasta la muerte, abarcando todas sus etapas y transiciones, ¿sí? Tengamos en cuenta que este desarrollo no es lineal, ¿sí? Es un desarrollo que es continuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se da a lo largo de toda la vida, no se detiene con la adultez. Es acumulativo porque los cambios posteriores se van a construir sobre los cambios anteriores. Tienen una dirección, ¿sí? Aunque no sea lineal, sigue una secuencia de progresión. Es diferenciado, ¿por qué? Porque las habilidades y las funciones se vuelven cada vez más específicas y más complejas. También es organizado, porque los cambios no son aleatorios, ¿m? Sino que van a seguir ciertos patrones que están estructurados. Y también es holístico. ¿Por qué? Porque involucra todas las dimensiones del ser humano. La dimensión física, la dimensión cognitiva, la dimensión social, la dimensión emocional, de una manera que están interconectadas. Y fundamentalmente posee una notable plasticidad, ¿sí? Es decir, tiene esa capacidad que es inherente al ser humano para poder adaptarse, para poder cambiar, para poder reorganizarse en respuesta a nuevas experiencias de aprendizaje o nuevos desafíos a lo largo de toda la vida. Además, es crucial poder entender que el desarrollo es el resultado de esa interacción constante. ¿De qué? De factores que son biológicos, es decir, de esa dotación genética heredada, de esos procesos de maduración del organismo y de la influencia de la salud física y de la salud neurológica, pero también interactúa con los factores psicológicos, ¿sí? Es decir, nuestros procesos cognitivos, el pensamiento, la memoria, la percepción, la atención, nuestras emociones, la personalidad, el desarrollo de nuestra identidad. Y también interactúa con esos factores sociales que tienen que ver con el entorno familiar, con la cultura en la que nosotros crecemos, con la educación, con las relaciones con los pares, ¿sí? Y con las experiencias comunitarias y los roles sociales que vamos asumiendo. Siguiendo con algunos de los conceptos importantes de la unidad 1, vamos a plantearnos que la psicología evolutiva ocupa un rol integrador en la psicología, ¿sí? Porque lo que hace es ofrecer una perspectiva del ciclo vital, es decir, un enfoque que considera el desarrollo como un proceso continuo, como un proceso dinámico que lo que hace es abarcar toda la vida. Entonces,
desde, como ya lo dijimos, desde la concepción hasta la muerte, y que va a estar influenciado por múltiples factores que están interrelacionados. Y para eso, para poder dar cuenta de eso, estuvimos revisando algunos presupuestos teóricos que son claves. Por ejemplo, desde el racionalismo, ¿sí? Que lo que hace el racionalismo es enfatizar que gran parte de nuestro conocimiento y de nuestro desarrollo proviene de lo que son las estructuras innatas o de esas ideas preexistentes en la mente humana, más allá de la experiencia. Por otro lado, tenemos el empirismo, que el empirismo lo que hace es sostener que la experiencia y el aprendizaje a través del entorno son las fuentes primordiales del conocimiento y del desarrollo, moldeando entonces la mente a partir de lo que se percibe. Y el constructivismo que nos va a mostrar al individuo como un agente activo en su propio desarrollo, ¿sí? Y que construye su conocimiento y su realidad a través de la interacción entre sus propias estructuras mentales y la experiencia con el mundo, ¿no? Especialmente desde estas figuras claves como son Piaget y Vygotsky. Entonces, es fundamental tener en cuenta estas, estas corrientes o estos enfoques, y también es fundamental que podamos sintetizar esas dualidades, es decir, esas tensiones conceptuales o esos pares de opuestos que la psicología evolutiva busca de alguna manera integrar o busca comprender en esta interacción, más allá de considerarlos como polos que son excluyentes, ¿sí? Acuérdense el dualismo individuo-sociedad, ¿sí? Que tiene que ver con esa relación dialéctica entre la persona con su singularidad y el contexto social que la moldea, ¿sí? Y a la vez es moldeado por este contexto social. La otra dualidad que tenía que ver con la naturaleza y la crianza, ¿sí? Y ahí la discusión sobre el peso relativo de la herencia genética, ¿sí? Es decir, la naturaleza, y las influencias ambientales y de la experiencia, que tiene que ver con la crianza en el desarrollo. Otra de estas dualidades tenía que ver con el afecto y la cognición, ¿sí? Esa interacción que es inseparable entre las emociones, los sentimientos y la vida afectiva y los procesos de pensamiento, de razonamiento y de conocimiento. Y por último, la dualidad entre el desarrollo y el aprendizaje, digamos, Piaget versus Vygotsky, ¿sí? Donde la discusión sobre si el desarrollo procede del aprendizaje, Piaget, o si el aprendizaje impulsa y tira del desarrollo, que es lo que plantea Vygotsky. Entonces, para el AT, esto implica tener una mirada más holística, ¿sí? Una perspectiva más integral que considera a la persona en su totalidad, abarcando todas las dimensiones, física, mental, emocional, social, espiritual, ¿sí? Y entendiendo cómo se interrelacionan y cómo se afectan mutuamente. Entonces, de esa forma lo que hacemos es evitar esos reduccionismos, porque nos permite comprender la complejidad de cada persona. Ya que hablábamos recién de Piaget y Vygotsky, vamos a ver cómo Piaget de alguna manera nos enseñó cómo se construye el conocimiento, ¿sí? Y los conceptos claves para esta construcción tienen que ver con el concepto de asimilación. ¿Se acuerdan que tiene que ver con ese proceso de poder incorporar nueva información o nuevas experiencias a esos esquemas mentales que ya tenemos, ¿sí? Ajustando la realidad a nuestras estructuras cognitivas? El otro concepto fundamental es el de acomodación, ¿sí? Que es ese proceso de poder modificar o poder crear nuevos esquemas mentales
para ajustarse a la nueva información o a las nuevas experiencias, esas que no encajan en los esquemas preexistentes. ¿Y qué son estos esquemas? Son esas unidades básicas de conocimiento o de patrones que están organizados, que son patrones de pensamiento y de acción, que los utilizamos para poder interpretar y para poder actuar sobre el mundo. Y todo esto implica una adaptación, ¿sí? Que es ese proceso continuo de ir ajustándose al entorno a través de la asimilación y de la acomodación. Y todo esto implica un equilibrio, ¿sí? Que es ese estado de balance que una persona busca entre la asimilación y la acomodación, donde los esquemas son suficientes para comprender el mundo y qué se rompe o qué se restablece a través de los nuevos aprendizajes. Todo esto Piaget lo va a describir en esos 4 periodos cognitivos, ¿sí? Esas etapas universales y cualitativamente diferentes en lo que es el desarrollo del pensamiento, donde cada una se construye sobre la base de la anterior. Entonces tenemos 4 periodos: el sensorio motriz, que va desde el nacimiento hasta los 2 años, ¿sí? En este periodo el conocimiento se construye a través de la interacción física con el entorno y va desarrollando la permanencia del objeto, es decir, esa comprensión de que los objetos siguen existiendo aunque no los veamos, ¿no? O aunque no los podamos tocar. El segundo periodo es el preoperacional, que va entre los 2 y los 7 años, y tiene que ver con la emergencia de ese pensamiento simbólico, ¿sí? Donde hay uso del lenguaje, el juego de simulación, ¿sí? Pero aún con un egocentrismo, es decir, con esa dificultad para poder ver al mundo desde la perspectiva de un otro. El tercer periodo es el de las operaciones concretas, que va entre los 7 y los 11 años. Acá hay un desarrollo de lo que es la lógica aplicada a lo que es tangible, a lo que es concreto, ¿sí? Y esto le permite realizar operaciones mentales sobre los objetos y sobre eventos, pero que sean reales. Entonces acá tenemos la clasificación, la seriación, la conservación. Y por último tenemos las operaciones formales, que van de los 11 años en adelante. Y tiene que ver con esa capacidad para el pensamiento abstracto, el pensamiento hipotético deductivo y el razonamiento sobre las distintas posibilidades, no solo sobre la realidad concreta, ¿sí? Y esto es importantísimo que ustedes lo puedan entender, ¿sí? Como acompañantes terapéuticos, para entender cómo su acompañado piensa en cada etapa para poder adaptar esa comunicación, para poder adaptar las tareas, para poder detectar esos posibles desvíos en lo que es el desarrollo cognitivo. En contraste con lo que veíamos de Piaget, Vygotsky lo que hace es presentarnos una teoría sociocultural, ¿sí? Entonces él nos muestra que el poder de lo social en el desarrollo, fundamentalmente, ¿sí? Entonces él nos habló que o acerca de las funciones psicológicas superiores, ¿no? Esos procesos mentales complejos, como son la atención voluntaria, la memoria lógica, el pensamiento abstracto, la resolución de problemas, que se van a desarrollar a través de la interacción social y a través del uso de las herramientas culturales. Y esto se desarrolla fundamentalmente a través de esa interacción social, ¿sí? A través de ese intercambio de ideas, de conocimientos, de experiencias con otras personas. Y esto Vygotsky lo va a considerar como ese, ese motor principal del desarrollo cognitivo superior, ¿sí? En esa mediación como instrumental
como un uso de herramientas, como son el lenguaje, como son los símbolos, como son los signos, como son en todos estos aspectos. Y esto va a mediar entre el individuo y el mundo, y lo que hace esto es transformar y enriquecer el pensamiento. Entonces, va a decir que el lenguaje va a ser esa herramienta principal. Y por otro lado, recordemos que su concepto central, ¿sí? Tiene que ver con el concepto de zona de desarrollo próximo, ¿sí? Que tiene que ver con esa distancia entre el nivel de desarrollo real de una persona, es decir, lo que puede hacer sola, y el nivel de desarrollo potencial, es decir, eso que la persona puede lograr con la ayuda o con la guía o con la colaboración de un otro más capaz. Entonces, acá es donde el andamiaje, ¿sí? Va a resultar de soporte, ¿sí? Recordemos que ese andamiaje tiene que ver con ese apoyo temporal que está ajustado, ¿sí? Que hay un otro que es más capaz, un adulto, un par, ¿sí? Que le va a brindar a la persona, ¿sí? Para que pueda realizar una tarea o que pueda adquirir una habilidad que está justo por encima de su nivel actual. Entonces, la persona, ese apoyo se va a retirar a medida que el aprendiz o la persona que lo necesita va a ganar autonomía. Entonces, por eso decimos que el soporte temporal que la T puede brindar se va a volver crucial en estos casos. Y para Vygotsky, el aprendizaje tira del desarrollo, ¿sí? Y esto es importante porque para el AT esto va a significar que son ese otro más capaz. ¿M? Van a ser esa persona con más experiencia, con más conocimiento, o con más habilidades que van a poder guiar y van a poder apoyar el aprendizaje y van a poder apoyar el desarrollo de esa otra persona. Y esto va a ser a través de la utilización del diálogo, del entorno social, como potentes herramientas de acompañamiento. Vamos a finalizar entonces con aquellos conceptos importantes que están vinculados a la unidad 2 y que tienen que ver con estos primeros años y las bases del desarrollo. Entonces, es, es importante o es fundamental poder diferenciar entre lo que es el desarrollo normal y el desarrollo alterado, porque la normalidad se va a referir a un rango de variabilidad esperable en el desarrollo, dentro del cual la mayoría de los individuos alcanzan ciertos hitos o ciertas habilidades, digamos lo esperable. ¿M? El desarrollo alterado, en cambio, va a implicar esas desviaciones, pero que son significativas, o esos estancamientos que pueden requerir de la intervención, ¿sí? Y el AT en estos aspectos juega un rol clave en lo que es la observación atenta para hacer una derivación oportuna. Entonces, tengamos en cuenta que el desarrollo comienza ya antes de nacer, ¿sí? Con esas influencias prenatales, donde todos los factores, los ambientales, como es la nutrición materna, la exposición a toxinas, el estrés, las adicciones, ¿sí? Aquellos factores genéticos que pueden afectar el desarrollo del feto desde la concepción hasta el nacimiento y la profunda importancia que va a tener el apego inicial post-nacimiento, ¿sí? Es decir, ese, ese vínculo emocional que es profundo y que debe ser duradero y que se va a formar entre el bebé y su principal cuidador, que generalmente es la mamá. Y esto sienta las bases de la seguridad, ¿sí? Las bases de la confianza y de esa capacidad de establecer relaciones en el futuro. Y también sienta las bases emocionales y sociales. Entonces, en los primeros 2 años, el vínculo de apego seguro, de estos que hablan tanto Bowlby como Spitz, que es ese tipo de apego donde el niño se siente seguro y se siente confiado
en lo que es la disponibilidad y lo que es la respuesta de su cuidador, le permite explorar el mundo y le permite afrontar la separación, pero con menos ansiedad. Y esto lo que hace es facilitar el desarrollo de lo que es la confianza básica, ¿sí? Como dice Erickson, que es vital para la confianza básica, porque es esa primera etapa psicosocial que va entre el nacimiento y el año, donde el bebé lo que hace es aprender a confiar que sus necesidades van a ser satisfechas de una manera consciente y predecible. Y esto lo que hace es sentar las bases para una visión optimista del mundo y de las relaciones. Y Freud lo que nos habla en esta etapa es de las fases oral y anal, ¿sí? Que son esas primeras dos etapas psicosexuales de las que habla Freud, donde la libido se va a centrar en la boca entre los 0 y los 18 meses, y luego en el control de los esfínteres, entre los 18 meses y los 3 años, siendo entonces cruciales ¿para qué? Para la formación de lo que es la personalidad. Por otro lado, Ballon va a destacar la importancia de la emoción y de la motricidad, ¿sí? Porque él lo que plantea es que la emoción es ese primer lenguaje del bebé, ¿sí? Y es un potente organizador del desarrollo. Y la motricidad es fundamental para qué? Para la interacción con el entorno, ¿sí? Y para la construcción del yo. Entonces, para el AT, comprender estas bases y fundamentalmente las bases del apego son claves, ¿sí? ¿Para qué? Para poder entender entonces los problemas de relación después en la adultez. En esta etapa, el juego es la herramienta esencial en la primera infancia con la que ustedes pueden trabajar. Si seguimos avanzando en esta unidad, vamos a ver la infancia intermedia o lo que es la edad escolar, que va entre los 6 y los 12 años, que es ese periodo del desarrollo que abarca desde la entrada a la escuela primaria hasta el inicio de la pubertad. Y va a estar caracterizado por un desarrollo cognitivo más lógico, una expansión significativa de lo que es el mundo social, ¿sí? Entonces, este desarrollo cognitivo se va a centrar en lo que son las operaciones concretas, según Piaget, donde la lógica se va a aplicar a lo tangible, ¿sí? El mundo social se expande de una manera significativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño entra a interactuar con un círculo más amplio de personas, los maestros, los compañeros de clase, los amigos del barrio, ¿m? Y todo esto fuera de lo que es el entorno familiar inmediato. Lo que hace es diversificar sus experiencias, sus aprendizajes sociales, ¿sí? A partir de la escuela, de las amistades, del juego de reglas, que empieza a cobrar como una centralidad importante. Entonces, los niños en esta etapa lo que hacen es desarrollar habilidades cognitivas y emocionales que son claves, ¿sí? Esas capacidades mentales, como son la memoria, como es la atención selectiva, como es la resolución de problemas lógicos y de habilidades para manejar y para expresar las emociones, ¿sí? Para comprender las emociones de los otros. Empieza acá la cuestión de la empatía y empieza a relacionarse eficazmente en grupos, ¿sí? Y esto tiene que ver con las habilidades sociales. Recordemos que, según Erickson, se afianza la laboriosidad, ¿sí? Que es esta cuarta etapa psicosocial, ¿sí? Que va entre los 6 y los 12 años, donde el niño busca sentirse competente, busca sentirse productivo en sus tareas escolares y en sus juegos, ¿sí? Y entonces desarrolla un sentido de logro y de autoeficacia frente al riesgo de sentirse inferior. Entonces, esto es importante para el AT y el juego sigue siendo una herramienta terapéutica, ¿sí? Así como el apoyo en la socialización, en el ámbito escolar,
junto a lo que es el fomento de la autonomía, que son aspectos cruciales para esta etapa. Siguiendo con la unidad 3, vamos a plantearnos qué pasa con la adolescencia, con esa búsqueda de la identidad. La adolescencia va entre los 12 y los 20 años, ¿sí? Y es una etapa de transición entre la niñez y la adultez, ¿sí? Y está caracterizada por profundas transformaciones tanto biológicas, que implican la pubertad, cognitivas, ¿sí? Desarrollando ese pensamiento abstracto, y psicosociales, ¿sí? Que tiene que ver con la búsqueda de la identidad, de la autonomía, ¿sí? Y de la integración en los grupos de pares. Entonces, es una etapa de profundas transformaciones, ¿sí? De profundos cambios, tanto físicos como hormonales, ¿no? Que van a ir marcando el inicio de la madurez sexual, ¿sí? Y que tienen un impacto significativo en lo que es la imagen corporal y la autoestima del adolescente. Entonces, impacta profundamente. A nivel cognitivo se empieza como a desarrollar ese pensamiento formal del que nos habla Piaget. Y esto permite la abstracción y el razonamiento hipotético, aunque persiste todavía el egocentrismo, pero ya es un egocentrismo adolescente con la audiencia imaginaria, ¿sí? Que es esa creencia que tiene el adolescente, que es el centro de la atención de los demás, ¿m? Y que todos lo están observando y que todos lo están juzgando, que todos juzgan su apariencia, su comportamiento, eso que se llama la fábula personal, ¿se acuerdan? Que tenía que ver con la convicción del adolescente de que es único y especial y que las reglas o peligros que se aplican a otros, a ellos no les va a afectar. Bueno, esto obviamente los puede llevar a comportamientos de riesgo por no poder evaluar realmente los peligros. Em, la crisis central, según Erickson, en esta etapa es obviamente la de identidad versus la confusión de roles, ¿sí? Esta es la quinta etapa psicosocial que nos plantea Erickson, eh, donde el adolescente se embarca, digamos, en una intensa búsqueda de quién es, explorando diferentes roles, diferentes valores e intereses para poder consolidar un sentido coherente del sí mismo, ¿sí? Enfrentando entonces ese riesgo de no saber qué lugar ocupa en el mundo. Eh, Además, también se atraviesan los duelos de la adolescencia, estos que plantean Averasturi y Nobel, ¿sí? Que son esos procesos psicológicos de pérdida y de adaptación que el adolescente tiene que elaborar al poder abandonar la niñez. Entonces, tenemos, por un lado, el duelo por el cuerpo infantil a partir de estos cambios físicos. Por otro lado, es el duelo de ese rol infantil, es decir, la pérdida de los privilegios infantiles. Y también es el duelo de los padres infantiles, ¿sí? Es decir, ese descubrir a los padres como seres que son imperfectos y que están como separados de esa imagen idealizada que se tiene en la niñez. Entonces, para el AT, ¿sí? El apoyo en la construcción de la identidad, en el manejo de la impulsividad y de la emocionalidad y del reconocimiento del grupo de pares son fundamentales. Vamos a arrancar ahora con la última unidad, ¿sí? Que tiene que ver con la adultez, ¿sí? Más allá de la niñez, de la adolescencia, ¿sí? Eh, y esta unidad lo que hace es, de alguna manera, reforzar esa perspectiva del ciclo vital completo, ¿sí? Desde el desarrollo, desde ese desarrollo que es continuo, ¿sí? Y donde la persona tiene un rol activo.
Acuérdense que la vejez la subdividíamos, ¿sí? En adultez temprana, en adultez media, ¿m? En donde en la adultez temprana, esa que va entre los 20 y los 40 años, es esa etapa que está marcada por la búsqueda de la autonomía, por el establecimiento de las relaciones íntimas, de la consolidación de una carrera profesional o de la formación de una familia, ¿no? Y se centra en la intimidad, según Erickson, ¿sí? Que es esta sexta etapa psicosocial de Erickson, donde el individuo lo que busca es establecer esas relaciones cercanas, profundas y comprometidas, enfrentando ese riesgo de aislamiento si no logra desarrollar esa capacidad de intimar. La otra etapa es la adultez media, que va entre los 40 y los 65 años. Y este es un período que está caracterizado por la consolidación profesional y familiar, ¿m? Donde a menudo hay una reevaluación de la vida y donde la persona se preocupa por dejar un legado a las siguientes generaciones, ¿sí? Entonces, se va a caracterizar por la generatividad y versus el estancamiento, según Erickson, ¿m? Que es esa séptima etapa psicosocial, donde el individuo lo que hace es busca contribuir al bienestar de la sociedad y de las futuras generaciones, ya sea a través de la crianza de los hijos, de la mentoría, ¿sí? El trabajo significativo, frente al riesgo, obviamente, del estancamiento y de esa sensación de falta de propósito. Y a menudo se atraviesa una crisis de la mediana edad, ¿sí? Que es este periodo de, como decíamos antes, de reevaluación personal y profesional, y que a veces acompaña sentimientos o cambios significativos en la vida. Y generalmente en esta etapa se le llama la del rol de generación sándwich, ¿sí? Porque la situación que atraviesan los adultos de la mediana edad, que deben cuidar simultáneamente, por un lado, a los hijos, a que son adolescentes, ¿sí? O adultos jóvenes, y a su vez a los padres que ya están envejecidos, ¿no? Eh, en ambos hay cambios en las relaciones laborales, en las amistades, en la búsqueda de un propósito de vida. Entonces, para el AT es clave poder acompañar en estas transiciones que son vitales, ¿sí? Estos periodos de cambio que son significativos en la vida de una persona, ¿sí? Como es la maternidad, paternidad, los cambios laborales, el divorcio, la jubilación, ¿no? Que son todos cambios que implican reajustes psicológicos y reajustes sociales. Entonces, el manejo de la crisis, el apoyo psicológico y práctico para poder afrontar y para poder superar esos momentos que suelen ser de gran dificultad emocional o situacional, que desorganizan la vida de una persona, y ese fomento de la generatividad es importante en este impulso de poder contribuir al bienestar de otros y para dejar un legado. Y es esencial para un desarrollo adulto pleno, digamos. Por último, vamos a hablar de la vejez, ¿sí? Que es la última etapa del ciclo vital, que está caracterizada por un proceso continuo también de cambios físicos, de cambios cognitivos, de cambios emocionales y sociales, y por una gran heterogeneidad entre los individuos. Es la etapa final, es muy heterogénea, y que la podemos volver a subdividir, ¿no? En vejez temprana, entre los 65 y los 75 años, la vejez media, que va entre los 75 y los 85, y la vejez avanzada, que es de los 85 en adelante, hasta donde lleguemos. Em, los desafíos psicosociales y sociales incluyen esa tarea de integridad del yo
versus la desesperación, según Erickson. Y esta es la última y la octava y última etapa psicosocial de Erickson, donde la persona lo que hace es reflexionar sobre su vida, eh, busca encontrar un sentido de coherencia, ¿no? De satisfacción, de aceptación de su trayectoria, frente al riesgo de la desesperación si percibe que su vida como una serie de fracasos o de oportunidades perdidas. Entonces, es una etapa de múltiples pérdidas, ¿no? Porque hay las experiencias de separación o de privaciones significativas, de roles, de capacidades físicas, de seres queridos, de la autonomía, ¿no? Entonces, esto requiere de un constante duelo, ¿sí? En ese proceso emocional y psicológico que le requiere de una adaptación a una pérdida significativa que implica dolor, que implica tristeza, que implica la reorganización de la vida sin aquello que perdió. ¿M? Entonces, también podemos observar que hay cambios cognitivos, ¿sí? Diferenciando lo que es el envejecimiento normal, estos cambios cognitivos que son graduales y que son esperables con la edad, como mayor lentitud en lo que es en el procesamiento de la información o de las dificultades para recordar nombres, ¿sí? Sin que afecte significativamente el funcionamiento diario. Y lo diferenciamos del patológico, porque ya ahí hay deterioros cognitivos que son significativos, que exceden lo esperado para la edad, ¿sí? Como los que están asociados a las demencias tipo Alzheimer, etcétera. Y esto impacta gravemente en la autonomía y en la calidad de vida de la persona. ¿M? Eh, Tengamos en cuenta también en estas etapas la sensación de soledad, el aislamiento, ¿sí? Y los estereotipos, esos estereotipos que tienen que ver con el viejismo, ¿sí? Esas actitudes prejuiciosas, discriminatorias o negativas hacia las personas mayores que están basadas únicamente en su edad, ¿sí? Y que pueden llevar, que llevan a la marginación, a la desvalorización de las capacidades, y esto implica riesgos importantes. Entonces, para el AT, todo esto significa un acompañamiento crucial en el duelo, ¿sí? Un acompañamiento en lo que es la estimulación cognitiva y en lo que es fundamentalmente el fomento de la autonomía y de la participación. Para finalizar con este recorrido de la unidad 4 y los conceptos claves en esta parte respecto de la vejez, tengamos en cuenta también, ¿sí? Que para un acompañamiento efectivo en la vejez tenemos que centrarnos en algunos conceptos que son claves, ¿sí? Como es el de flexibilidad psicológica, ¿sí? Que tiene que ver con esa capacidad que tiene la persona para poder adaptarse a las situaciones cambiantes, ¿sí? Poder ajustar los pensamientos, las emociones y poder persistir en esas acciones que son valiosas a pesar de las dificultades o del malestar. Otro concepto que es importante es el de autoeficacia, ¿sí? Que tiene que ver con esa creencia de una persona en su propia capacidad para poder em, organizar y ejecutar esas acciones que son necesarias para manejar las situaciones y alcanzar las metas, ¿no? Y esto es fundamental para la motivación y para el bienestar. Por otro lado, tenemos ese concepto de resiliencia, que es la capacidad de una persona para poder afrontar y para poder superar las adversidades, para poder superar los traumas, las tragedias, ¿sí? O esas fuentes significativas de estrés y que le van a permitir adaptarse de una manera positiva a pesar de las dificultades. Por último, también está el concepto de plasticidad cerebral, ¿sí? Y esta plasticidad tiene que ver con
la capacidad que tiene el cerebro para reorganizarse y para formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de toda la vida en respuesta al aprendizaje, en respuesta a la experiencia, y esto le permite ir demostrando que el aprendizaje y la adaptación son posibles incluso en la vejez. Entonces, tengamos en cuenta que lo que tenemos es que promover un envejecimiento positivo, es decir, un enfoque que busque optimizar esas oportunidades de salud, que nos permita optimizar la participación, la seguridad, ¿sí? A medida que la persona va envejeciendo. Y esto es promover el bienestar, promover la autonomía y promover la calidad de vida en esta etapa. Y es vital la revalorización del yo, ¿sí? Que tiene que ver con ese proceso por el cual una persona mayor va reconstruyendo o reafirma su sentido de identidad y de valía personal, ¿sí? Más allá de los roles sociales que pudo haber perdido, ¿sí? Como es el rol laboral o ese rol parental activo, ¿sí? Y es importante que vaya reconociendo sus fortalezas y los aportes actuales, ¿m? A partir del mantenimiento de una sólida red de apoyo, ¿sí? Que tiene que ver con ese conjunto de personas, ya sean familiares, amigos, vecinos, profesionales, y de esos recursos comunitarios también que le brindan asistencia emocional, asistencia material y hasta asistencia instrumental. Y todo esto es crucial para el bienestar y para la adaptación del adulto mayor. Finalmente, pensemos que acompañamos en la tarea de poder aceptar la finitud, ¿sí? Ese proceso psicológico de poder reconocer y de poder asumir la propia mortalidad y la cercanía de la muerte, lo que puede llevar a una reevaluación de la vida y a la búsqueda de un cierre significativo. Entonces, encontrar sentido a la vida que queda sería todo esto. Eh, y el AT, en este caso, lo que tiene es que poder promover estos aspectos para un acompañamiento integral, incluyendo lo que es el apoyo a la familia. Bueno, ahora vamos a poner en juego todo lo que fuimos aprendiendo, pero de una manera integrada, ¿sí? Es fundamental que puedan prestar especial atención a esta parte, ya que la modalidad del examen final de la materia se va a basar precisamente en el análisis de un caso clínico como el que les voy a presentar ahora a continuación, ¿sí? Y el desafío del final, ¿sí? En realidad es un desafío, pero en realidad es una oportunidad para poder demostrar la integración de los conocimientos, ¿sí? Desarrollando el caso que les vaya a tocar en el examen, que va a ser un caso similar a este, aplicando los conceptos, los marcos teóricos que fuimos trabajando a lo largo del cuatrimestre y teniendo en cuenta aquellos aspectos fundamentales de cada unidad de manera similar a lo que fuimos haciendo con cada una de las unidades, que fuimos viendo un caso clínico y lo fuimos desarrollando a través de los conceptos de esa unidad. En este caso, vamos a integrar las cuatro unidades. Entonces, les voy a presentar ahora el caso de Martina para que podamos analizarlo desde esta perspectiva de cada una de las unidades y la idea es que ustedes puedan ir pensando cómo los conocimientos que fueron adquiriendo de cada etapa del desarrollo humano nos ayudan a poder entender la situación de la persona que están acompañando, ¿sí? Y poder orientar su intervención como acompañantes terapéuticos. Bueno, Martina es una mujer de 58 años
que hace 6 meses su vida dio un giro drástico con el fallecimiento inesperado de su esposo, con quien compartió 35 años de matrimonio, y esto la llevó a un cuadro de depresión mayor. En la actualidad está con tratamiento farmacológico, pero le cuesta mucho salir de la casa, participar de actividades sociales y también realizar hasta las tareas domésticas. Refiere un profundo vacío, una sensación de culpa, de inutilidad. Tengamos en cuenta que antes Martina era una persona activa con un trabajo que disfrutaba y con una vida social rica, aunque siempre muy dedicada a su familia, y esto la llevó a postergar sus propios intereses. Su hobby de jardinería, por ejemplo, está totalmente abandonado. Tiene 2 hijos adultos, una hija que vive lejos y un hijo de 28 años que vive con ella, pero que tienen una relación, digamos que tensa, y dificultades de comunicación desde la adolescencia de él, ¿sí? Lo que genera además, frente a la situación que pasa Martina, un ambiente de escaso apoyo en el hogar. En cuanto al rol del acompañante terapéutico, en este caso, a Martina se le asigna un acompañante terapéutico con el objetivo principal de poder reducir el aislamiento social, facilitarle la reactivación de intereses y de actividades que le brinden sentido y que le brinden placer, y poder promover el desarrollo de estrategias de afrontamiento para su duelo y para su depresión, ¿sí? Siempre bajo la supervisión y la estrecha coordinación con el equipo de salud mental, que en este caso es el psicólogo y el psiquiatra. Entonces, se busca que la T sea una presencia de apoyo que la ayude a transitar este momento de crisis, reconstruyendo su autonomía y su bienestar general. Bien, vamos a empezar a analizar el caso a partir de la unidad 1, ¿sí? Eh, que tenía que ver con los fundamentos y la perspectiva histórica. Lo primero que tenemos que hacernos son como varias preguntas que nos van a ayudar a responder desde esta unidad, en función del caso, ¿sí? Por ejemplo, cómo la perspectiva del ciclo vital, ¿sí? Em, Nos permite comprender que el duelo que Martina está viviendo, o el duelo de Martina, es un evento que es esperable, aunque sea devastador, ¿sí? Que al ser en la adultez se vive digamos que se vive con los recursos y los desafíos propios de esta etapa. ¿M? Entonces, pensar en la perspectiva del ciclo vital lo que hace es permitirnos ver ese duelo no solo como un evento puntual, sino como una crisis que se inserta en una trayectoria vital particular, afectando y siendo afectada por las experiencias previas al momento de vida actual de Martina. Por otro lado, nos podemos preguntar, ¿sí?, qué implica que el desarrollo de Martina y su situación actual sea multicausal, ¿sí? Es decir, que su depresión y su dificultad para afrontar la pérdida no se deben a una única razón, sino a esa compleja interacción de múltiples factores que se van a influenciar entre sí, ¿no? También nos podemos preguntar qué factores y de qué tipo biológicos, ¿se acuerdan? La predisposición genética a la depresión, los cambios neuroquímicos que pueden estar asociados a la depresión, la respuesta al tratamiento farmacológico, los cambios psicológicos, ¿sí?, que tienen que ver con su patrón de afrontamiento de pérdidas, su sentido de la identidad ligado al rol conyugal, su autoestima, su historia personal de postergación de intereses y los factores sociales,
¿sí? Que tienen que ver con la pérdida de su principal vínculo social, ¿no? Entonces el aislamiento, la falta de apoyo en el hogar, ¿sí? Por esa relación dificultosa o tensa que tiene con el hijo, y esos roles que son los esperados a su edad. Entonces, identificamos en su caso que están influyendo todos estos factores en la depresión. ¿M? Entonces, el caso de Martina, para pensarlo desde esta unidad, lo que hace es mostrarnos claramente cómo el desarrollo es un proceso continuo y multicausal. Y el duelo va a ser ese evento que es esperable en el ciclo vital, ¿sí? Pero la intensidad y la depresión que están asociadas se pueden explicar por esa interacción de factores biológicos, como dijimos recién, psicológicos y sociales, ¿sí? Los biológicos en la predisposición, en la respuesta al tratamiento farmacológico, en esos posibles cambios hormonales de la edad. En los psicológicos tienen que ver con esa forma que tiene Martina de poder afrontar las pérdidas, ¿sí? Y en esa identidad ligada al rol y al sentido de inutilidad. Y en los sociales, en los factores sociales, que tienen que ver con la pérdida del esposo, las dificultades con el hijo y el aislamiento social. Entonces, desde esta unidad, el AT que tiene que hacer, abordar esta situación desde una perspectiva integral, considerando todas estas dimensiones que están interconectadas, sin reducir la problemática a una sola causa, ¿sí? La muerte del esposo, entendiendo que no hay una sola causa. Sigamos entonces ahora con la unidad 2, ¿sí? Que tenía que ver con las principales teorías del desarrollo, que aunque Martina es adulta, ¿sí? Si bien nosotros no tenemos, en el resumen del caso, no tenemos una información directa sobre su infancia, nos podemos preguntar qué relevancia general podría tener sus experiencias tempranas, ¿sí? Esas vivencias y esas relaciones significativas que ocurrieron en los primeros años de vida, ¿no? Y especialmente nos podemos preguntar en esto de la formación de vínculos y en el desarrollo de confianza básica. Por ejemplo, el tipo de apego desarrollado en la infancia, ¿sí? O nos podemos preguntar a partir del tipo de apego, ¿sí? Podemos ver el patrón de vínculo emocional que se pudo establecer eh, con los cuidadores primarios durante las primeras infancias, ¿sí? Y cómo Martina ha percibido o pudo percibir la seguridad, la intimidad, la forma de relacionarse en la vida adulta, ¿m? Y en su forma actual de poder afrontar las pérdidas o la dependencia. O también podríamos inferir algo sobre la construcción de su confianza básica, ¿sí? ¿Se acuerdan la primera etapa psicosocial de Erickson? ¿M? Entonces, si bien no tenemos esa información directa, las experiencias tempranas de apego son fundamentales para la capacidad de establecer vínculos y de poder afrontar las pérdidas. Entonces, la aparente dependencia emocional de Martina y su sentido de vacío podrían resonar como con esos patrones de apego desarrollados en la infancia o con la construcción de su confianza básica. Entonces, desde este lugar, el acompañante terapéutico tiene que poder ser esa figura de apoyo estable y confiable. ¿M? Es decir, esa presencia predecible, segura, empática, ¿no? Que brinda contención emocional y que brinda un espacio de seguridad para que Martina pueda explorar sus dificultades, pueda reconstruir su sentido de confianza, que le permita también reconstruir un sentido
de seguridad similar al que se construye en la primera infancia. Desde la perspectiva de la unidad 3, que tenía que ver, ¿se acuerdan?, con infancia y adolescencia, podemos pensar la dificultad de comunicación con su hijo, ¿sí?, que se remonta a la adolescencia de él. Podríamos preguntarnos cómo podría estar eso influyendo en el actual aislamiento y en la percepción del apoyo social, ¿no? O qué conceptos de esta construcción de la identidad de la adolescencia, ¿sí? De ese proceso fundamental de esta etapa, donde el joven puede explorar los diferentes roles o los valores o los intereses para consolidar un sentido que es coherente y que es único en sí mismo, con lo que plantea Erickson, ¿no? Con los duelos de la adolescencia, ¿sí? O con los tres procesos de pérdida psicológica, ¿no?, que el adolescente debe elaborar: ese duelo del cuerpo infantil, el duelo del rol, el duelo por los padres, ¿no? Y esto nos va a permitir entender cómo la pérdida del rol de esposa impacta en el sentido de sí misma de Martina, ¿no? Considerando que siempre postergó sus intereses personales en función de ese rol. Entonces, eh, podríamos pensar que la adolescencia de su hijo es un periodo clave que marcó la dificultad de comunicación actual, y esto limita una fuente de apoyo crucial en el duelo. Entonces, la fuerte identificación de Martina con su rol de esposa y su rol de madre, y con la postergación de sus intereses personales, la hacen particularmente vulnerable a la pérdida de esta identidad, ¿sí? Y la crisis de identidad, que no se terminó de explorar en su propia adolescencia, o los duelos de la adolescencia no resueltos, pueden resurgir en la etapa adulta. Entonces, en esta situación, el AT puede ayudarla a resignificar su identidad, ¿sí? Es decir, a resignificar el proceso, o reconstruir o darle un nuevo significado a su sentido de quién es, más allá de los roles o de las relaciones que ha perdido. Entonces, integrar nuevas facetas y posibilidades en su autoconcepto. Más allá, insisto, de su rol anterior, poder explorar esas nuevas formas de vínculo, incluyendo la posibilidad de trabajar en la relación con su hijo, ¿no? Si así Martina lo deseara, y si fuera pertinente serlo. Finalmente, si abordamos el caso de Martina desde la unidad 4, ¿sí?, del desarrollo más allá de la infancia y de la adolescencia, Martina se encuentra en esa adultez media tardía, ¿sí? Donde se enfoca en la generatividad este, y en el inicio de la etapa de la vejez. Entonces, nos podemos preguntar cómo el fallecimiento de su esposo va a impactar en la tarea evolutiva de generatividad versus estancamiento que plantea Erickson, ¿sí? Esa etapa de adultez media donde la persona busca contribuir al bienestar de las próximas generaciones, o de la sociedad sintiéndose productiva y útil, ¿no? Y la pérdida puede llevar a un estancamiento si no se encuentra un nuevo propósito, ¿no? Y esto implica un riesgo de caer en la desesperación en lugar de la integridad del yo. ¿M? Y en la última etapa que plantea Erickson de la vejez, donde la persona reflexiona sobre su vida, la desesperación surge de la sensación de arrepentimiento y de la falta de sentido, mientras que la integridad va a implicar esa aceptación y esa sabiduría. Entonces, ¿qué implica para su autonomía actual, ¿no? La capacidad de Martina para poder tomar decisiones y poder realizar actividades por sí misma, especialmente en relación con lo que son sus tareas diarias y con lo que es la interacción con el entorno. Entonces,
la dificultad para salir de la casa y para realizar las tareas se hace como intensa. Entonces, pensando en ustedes con el rol como AT, podríamos preguntarnos cómo los conceptos de resiliencia, ¿sí? ¿Qué capacidad tiene Martina para poder adaptarse y para poder recuperarse positivamente de esta adversidad del duelo? ¿Sí? Y en cuanto a la autoeficacia, su creencia en su propia capacidad para superar esos desafíos actuales y poder retomar el control sobre su vida y desde un envejecimiento positivo. Entonces, es importante poder fomentar el bienestar, fomentar su participación y su calidad de vida, ¿m? A través de la actividad fundamentalmente, ¿no? Y del bienestar y de la participación y de encontrarle nuevamente sentido y propósito a su vida. ¿M? Y este podría ser, digamos, el marco de intervención y cómo fomentar estos aspectos. ¿M? Y por otro lado, también tener en cuenta cómo la pérdida de su rol de esposa puede afectar su revalorización del yo, ¿sí? Es decir, a ese proceso de poder reconocer y afirmar su propio valor y su propio sentido, ¿sí? O su sentido de identidad más allá de los roles, ¿sí? O más allá de la relación que ha perdido, construyendo un autoconcepto positivo, ¿no? Y por otro lado también preguntarnos acerca de la percepción de su red de apoyo, ¿sí? Ese conjunto de personas y de recursos, ¿no? Que le brindaban sostén emocional, un sostén práctico, un sostén social. ¿M? Y entonces, en todo esto, ¿cómo el AT podría acompañar en ese proceso? Entonces, acá tenemos que tener en cuenta que Martina se encuentra en esa adultez media, ¿sí? Media tardía, ¿sí? Donde el fallecimiento de su esposo es una crisis vital, y es una crisis vital mayor, donde la sensación de inutilidad y de vacío, junto con la dificultad para salir, nos van a poner en alerta, digamos, sobre el riesgo de la desesperación, como lo plantea Erickson, ¿sí? Contrastando con la tarea de integridad del yo. Entonces, el AT lo que tiene que hacer en este caso es ayudarla a Martina a poder encontrar un sentido en la vida que le queda, ¿sí? A poder revalorizar su propio yo más allá del rol marital y poder activar su autonomía y su resiliencia. ¿M? Entonces, los hobbies abandonados, como era la jardinería, son ejemplos de esa integridad cristalizada. ¿M? Ese conocimiento acumulado, esas habilidades que se mantienen o que incluso hasta se mejoran con la edad. Y pensar en la plasticidad cerebral, es decir, en esa capacidad que tiene el cerebro para poder adaptarse y reorganizarse, ¿no? Lo cual le va a permitir nuevos aprendizajes, ¿no? O recuperar aprendizajes que cree perdidos sin importar la edad. Entonces, que el AT pueda estimular para fomentar su autonomía y para fomentar un envejecimiento positivo, es brindarle o facilitarle a Martina que pueda retomar su rol activo en la construcción de su propio bienestar. Entonces, bueno, basándonos en esta lectura evolutiva y muy rápida, ¿no? Del caso de Martina, eh, ¿qué aspectos o qué estrategias priorizarían ustedes como acompañantes terapéuticos, ¿no? Durante este proceso de acompañamiento terapéutico? Sería importante, en primer lugar, ¿sí? Como algo crucial, como decíamos recién, fomentar la autonomía, eso es fundamental, poder ayudar a Martina a recuperar gradualmente esa capacidad de tomar decisiones, esa capacidad de poder realizar actividades por sí misma, promoviendo su independencia y el sentido de control nuevamente de su vida,
¿sí? Y esto es fundamental porque el cuadro de depresión mayor y el sentido de inutilidad impactan directamente en esta capacidad de agencia, de esta capacidad de hacer. Entonces, si lo pensamos desde la perspectiva de Erickson en la adultez, la autonomía y la capacidad de valerse por sí mismo son pilares de un yo integrado. ¿Sí? Entonces, la pérdida de su esposo y la posterior depresión erosionan estos aspectos. Entonces, ustedes como AT pueden empezar por pequeños logros cotidianos, acompañarla a hacer pequeñas cosas, un día ir a hacer las compras, a realizar una tarea doméstica sencilla, a decidir qué comer, ¿sí? Y celebrar cada paso para poder reforzar esa autoeficacia y poder contrarrestar el estancamiento. Por otro lado, estimular la recuperación de sus intereses, ¿no? Sabemos que a ella le interesaba la jardinería y que la dejó por completo. Entonces, esta estrategia lo que hace es buscar reconectar a María con fuentes de placer y con fuentes de propósito que antes le daban sentido. Recordemos que la generatividad, según Erickson en la adultez media, implica encontrar esas formas de contribuir y de dejar un legado. Y un hobby puede ser una expresión de eso. ¿M? Además, la jardinería utiliza su inteligencia, esa inteligencia que ya está cristalizada, esos conocimientos, esas habilidades acumuladas a lo largo de la vida. Y además estimula la plasticidad cerebral, demostrando la capacidad de aprender, de disfrutar, ¿no? Y que eso persiste. Entonces, en este caso, ustedes pueden proponer salidas graduales a un vivero, ayudarla a organizar sus herramientas de jardinería o también a plantar algo juntos en la casa, ¿no? Convirtiendo esa actividad en un espacio de conexión y de reactivación. También es importante eh, promover la activación social, ¿sí? Y la búsqueda de nuevas redes de apoyo. Y esto eh, aborda, digamos, directamente su aislamiento y la falta la falta de red de apoyo percibida. ¿M? Entonces, recuerden que desde la perspectiva de Vygotsky, esa interacción social es un motor de desarrollo, ¿sí? Y el ser humano es inherentemente social. Entonces, la pérdida del esposo significó la ruptura de su principal vínculo. Y la tensión con su hijo agrava este cuadro. Entonces, ustedes pueden acompañarla a otros espacios, a espacios comunitarios, a un club, a un centro de jubilados, a un taller, ¿sí? A un grupo de apoyo para el duelo. Y de esta manera facilitar el recontacto con antiguas amistades o incluso simplemente modelar la interacción social al hablar con vecinos o con el comerciante del negocio de al lado, ¿sí? Y esto ayuda a reducir la ansiedad que está asociada a este tipo de situaciones. También sería importante poder explorar la relación con los hijos, ¿no? Siempre que sea pertinente y que Martina así lo desee, pero si bien el AT no hace terapia familiar, ¿no? Puede ser un puente para mejorar la comunicación, si Martina así lo solicita o se lo podemos ofrecer y si ella sí lo requiere, poder ayudarla en esa revinculación con sus hijos. Porque pensemos que la tensa relación con el hijo desde la adolescencia de él, ¿sí? Es una fuente de estrés actual, ¿sí? Y además esto limita un apoyo familiar que podría ser crucial en ella. Entonces, ustedes pueden brindarle ese espacio para poder reflexionar sobre esta dinámica, poder validar sus sentimientos, ¿sí? Al respecto
y si Martina se siente lista, poder ayudarla a planificar cómo expresar sus necesidades o sus deseos a su hijo, fomentando de esta manera un vínculo un poco más funcional que pueda ayudarla a aliviar su sensación de soledad. Entonces, fundamentalmente como AT, es importante que ustedes validen su proceso de duelo, poder acompañarla en la reconstrucción de su identidad. Validar el duelo implica reconocer y legitimar la profundidad de su pérdida, ¿sí? Y el dolor que siente. Y esto ayuda a permitir vivir esas fases del duelo sin apresurarlas, sin juicios. Y esto es crucial para poder evitar que caiga en la desesperación, ¿sí? Que, que puede surgir de un duelo que no está elaborado. Entonces, es importante que ustedes ofrezcan un espacio de escucha activa, de escucha empática, permitiendo a Martina expresar su vacío, expresar su culpa y su tristeza, y simultáneamente la reconstrucción de la identidad, que es un punto esencial, porque Martina postergó sus intereses en función de su rol de esposa y su rol de madre y su rol de trabajadora. Entonces, la pérdida del rol de esposa deja un vacío identitario. Entonces, ustedes pueden animarla a explorar quién es Martina más allá de la esposa de, ¿sí? ¿Cuáles son sus valores personales ahora? ¿Qué otros roles? Amiga, jardinera, ¿sí? ¿Qué otros roles puede potenciar? ¿Qué nuevos propósitos puede encontrar en esta etapa de su vida? Que la puedan que pueden impulsar su generatividad en diversas direcciones, en nuevas direcciones. Y finalmente es importante que el acompañamiento busque el fortalecimiento de su resiliencia, ¿sí? Y esto significa ayudar a Martina a identificar y a utilizar sus propios recursos internos y externos para poder superar esta profunda adversidad. Entonces, ustedes pueden recordarle situaciones pasadas donde superó otros desafíos. Fomentar su flexibilidad psicológica ante los cambios y ante las pérdidas y poder animarla a establecer nuevas metas que sean realistas, que le permitan recuperar el sentido del propósito y del bienestar y que le permita transitar hacia un envejecimiento positivo, donde a pesar de las pérdidas se pueda enfocar en las posibilidades y en la calidad de vida que aún puede construir. Como pudieron ver con el caso de Martina, el acompañamiento terapéutico al entender el desarrollo humano en su totalidad, ¿sí? Nos puede ofrecer un apoyo fundamental y personalizado, ¿sí? Es decir, que no se trata solo de manejar síntomas, ¿sí? Sino de poder lograr una comprensión profunda de la persona en su contexto evolutivo. Y esto es poder entender al individuo no solo por sus síntomas actuales, ¿sí? Sino considerando su historia de vida, su etapa del desarrollo actual, los desafíos típicos de esa etapa y la interacción de los factores biológicos, los factores psicológicos, los factores sociales que lo atraviesan, entendiendo en este caso sus duelos, su crisis y sus potencialidades en cada etapa de la vida. Entonces, la psicología evolutiva es esa brújula, ¿no? Para poder acompañar, para poder hacer un acompañamiento empático, para poder hacer un acompañamiento respetuoso, un acompañamiento efectivo, ¿sí? Que acompaña la vida misma en lo que es un devenir constante. Para ir cerrando con esta clase integradora de las 4 unidades,
recorrimos todo un camino que, bueno, para mí es fascinante a través de los pilares que tienen que ver con la psicología evolutiva, donde desde las diversas teorías del desarrollo, como vimos, Piaget, Vygotsky, Erickson, Vallon, Spitz, Freud, ¿sí? Pasando por esas transiciones de cada etapa del ciclo vital, ¿no? La infancia, la adolescencia, la adultez, la vejez, hasta esa profunda influencia, digamos, de em, los contextos sociales, las relaciones tempranas, los cambios biológicos, los cambios a lo largo de la vida, fuimos viendo cómo cada concepto se entrelaza para conformar esa complejidad del ser humano en constante devenir. Entonces, la meta de esta clase no fue simplemente que memoricemos definiciones, sino que puedan integrar estos conocimientos y que los puedan convertir en herramientas vivas para su práctica cotidiana como acompañantes terapéuticos. Tengamos en cuenta que cada persona a la que acompañen es un universo, ¿sí? Es un universo en una trayectoria evolutiva que es única y que su capacidad para comprender ese universo desde múltiples perspectivas evolutivas eh, va a ser su mayor fortaleza. Entonces recuerden que el acompañante terapéutico no es solo un acompañante físico, ¿sí? Sino que es un facilitador del autoconocimiento, es un catalizador del cambio, es un promotor de la autonomía a lo largo de la vida. Y entonces su rol va a implicar esa observación aguda y contextualizada, ¿sí? La psicología evolutiva les da las bases para ir más allá de lo evidente, para poder observar no solo qué hace o siente el acompañado, sino en qué etapa de su vida se encuentra, qué desafíos evolutivos son esperables para su edad y cómo su historia de desarrollo individual va a influir en su presente. Y esto les permite discernir entre una crisis esperable de una etapa y una alteración del desarrollo. Eh, También su rol implica la empatía fundamentada, ¿m? Que es entender las teorías del desarrollo, las crisis, las normativas de cada etapa, ¿sí? Como el duelo, la vejez, la crisis de identidad del adolescente o los desafíos de la adultez, ¿sí? Y qué impacto este, o cómo impacta en las experiencias tempranas, ¿sí? Y esto les permite empatizar genuinamente con las experiencias del otro, ¿no? Y validar sus sentimientos y los pensamientos en ese contexto de su recorrido vital. ¿M? También el rol de ustedes implica una intervención consciente y adaptada, ¿sí? Esto significa saber aplicar principios como el de zona de desarrollo próximo de Vygotsky, ¿sí? La importancia del apego o las crisis de Erickson, ¿m? Porque esto les va a permitir diseñar intervenciones que sean más ajustadas y más efectivas a la etapa evolutiva y a las necesidades específicas de cada uno de sus acompañados, promoviendo su desarrollo y su bienestar de una manera respetuosa. Y esto implica saber cuándo estimular la autonomía, cuándo ofrecer apoyo en la generatividad o cuándo validar los procesos de duelo y de revalorización del yo. También su rol es promocionar el bienestar a lo largo del ciclo vital, ¿sí? Y este trabajo se va a centrar en potenciar las fortalezas y los intereses de cada etapa, ¿sí? Fomentar la resiliencia frente a esas adversidades propias del ciclo vital, ¿sí? Entonces, es importante construir, colaborar en la construcción de un sentido de identidad y de bienestar continuo en sus acompañados. Y esto tiene que ver utilizando la psicología evolutiva como ese faro que los va a guiar
hacia el crecimiento y hacia la adaptación positiva en cualquier edad. Entonces, la psicología evolutiva va a ser esa ciencia en constante evolución y que su aplicación en el campo del acompañamiento terapéutico requiere de una curiosidad que es inagotable, ¿sí? Una reflexión constante, profunda ética profesional. Entonces, sigan formándose, sigan cuestionándose y sigan aprendiendo de cada experiencia vital que acompañan. ¿Sí? La teoría es la brújula, pero la práctica y la sensibilidad humana son ese arte del valioso trabajo. ¿M? Entonces, estoy convencida de que esto, o de que este cuatrimestre, o de que esta materia les va a brindar esos cimientos sólidos para construir una práctica profesional exitosa, significativa y sobre todo profundamente humana. ¿M? Entonces, nada, para cerrar con esta clase, les dejo como una última reflexión. Teniendo en cuenta que cada vida que ustedes acompañen, entiendan que es un proceso singular, ¿sí? Que es una sucesión de experiencias, es una sucesión de aprendizajes y de transformaciones en constante devenir. Y ustedes, como acompañantes terapéuticos, van a tener el privilegio de acompañar a las personas en los momentos más cruciales de sus trayectos vitales, ¿sí? Siendo una presencia de apoyo, de comprensión, de facilitación. ¿M? Y entonces la psicología evolutiva les da herramientas, ¿sí? Herramientas que son esenciales para poder entender la profundidad y la complejidad de estos recorridos. Desde la conformación de la identidad en las primeras etapas hasta las resignificaciones y los desafíos de la adultez y de la vejez. Entonces, con este conocimiento ustedes van a poder discernir los momentos de crecimiento, los nudos del desarrollo, las oportunidades de fortalecer la resiliencia en sus acompañados. Y esto les va a permitir promover la autonomía, promover el bienestar en cada fase de la vida. ¿Sí? Entonces, eh, su, digamos que su labor profesional es de un valor incalculable, ¿sí? Se trata de potenciar las capacidades individuales, de fomentar la adaptación y de facilitar la construcción de una existencia más plena y más significativa. ¿M? Entonces, lleven siempre con ustedes esta mirada integral, ¿sí? Pongan su profunda sensibilidad y su saber profesional al servicio de cada persona y que su vocación los impulse siempre a seguir aprendiendo, a tomar decisiones y tomar y transformar las vidas de cada acompañado con cada paso de este valioso trabajo. Les agradezco profundamente todo el acompañamiento, todo el compromiso y toda la voluntad que le pusieron y todo el estudio que le pusieron en este cuatrimestre.